Muy buenos días, estudiantes del Colegio San Juan Bosco. En esta oportunidad me dirijo a los estudiantes de quinto año de secundaria para darle continuidad a las clases de ciencia y tecnología. Como lo pueden observar en la diapositiva, hoy vamos a trabajar con la corriente eléctrica. Vamos a conocer acerca del tema un poco más y bueno, ahí familiarizándonos para entender un poco más de nuestro tema, ¿ok? Los invito a que coloquen el título en su cuaderno y obviamente a partir de dónde empieza el tercer bimestre. Este es el primer tema del tercer bimestre, por lo tanto deberíamos tener en cuenta lo que vamos a o qué vamos a colocar como portada para saber que este es mi tercer bimestre, ¿verdad que sí? Sin más preámbulos, entonces nos vamos a conocer acerca de esto de la corriente eléctrica. Y decimos, ¿qué es la corriente eléctrica? La corriente eléctrica es el flujo de carga o electrones por unidad de tiempo que corresponde o que recorre un material. Se debe al movimiento de los electrones por el interior del material. La corriente eléctrica, así como en la inicial lo pueden observar, y la carga es Q, que pasa por un punto dado en un conductor eléctrico en una unidad de tiempo T, algo así, I es igual a Q sobre T. La dirección es la que se desplaza la corriente eléctrica, depende del sentido en que circulan los electrones por un conductor. Vamos a ir conociendo cada vez un poquito más acerca del tema. Vamos viendo las gráficas para ir entendiendo las definiciones también, ¿verdad? La unidad de medida de corriente eléctrica es el amperaje. El amperaje, obviamente nosotros sabemos que lo conocemos con la letra A, es el paso de una carga de un coulomb por segundo a través de una sección transversal de... A ver, se me fue. De cualquiera, ¿ok? El amperaje como la unidad de medida se utiliza para medir la corriente que circula por el circuito eléctrico en las redes eléctricas domésticas o industriales, mientras que los submúltiplos se emplean mayormente para medir corriente de poca intensidad que circulan por circuitos o circuitos eléctricos. Sabemos muy bien que la corriente eléctrica obviamente se maneja por todo este tipo de situaciones que tienen que ver con cargas eléctricas grandes hasta cargas eléctricas pequeñas, como lo puede observar ahí, desde una carga eléctrica a un hogar, desde un regulador de corriente para un dispositivo manual, como lo pueden ver. Un amperaje equivale a una carga eléctrica de un coulomb por segundo, circulando por un circuito eléctrico, o lo que es igual a 6.300 trillones de electrones por segundo fluyendo por el conductor de dicho circuito. Por lo tanto, la intensidad de una corriente eléctrica equivale a la cantidad de carga eléctrica que en coulomb fluye por un circuito cerrado en una cantidad de tiempo. Sabemos muy bien que la electricidad fluye a una velocidad bastante rápida. Imagínate, 6.300 trillones de velocidad, ¿ok? Muy importante eso. Requisitos para que circule la corriente eléctrica. Para que una corriente eléctrica circule por un circuito, es necesario que se disponga de 4 factores fundamentales. El primero de ellos, fuente de fuerza electromotriz. Una fuente de fuerza electromotriz, o en sus siglas FEM, como por ejemplo una batería, un generador o cualquier otro dispositivo capaz de bombear o poner en movimiento las cargas eléctricas negativas. Muy importante eso. 2, un conductor. El conductor es un camino que permita a los electrones fluir interrumpidamente desde el polo negativo de la fuente de suministro de energía eléctrica hasta el polo positivo de la fuente o la propia fuente. En la práctica, ese camino lo construye el conductor del cable metálico, generalmente el cobre. Sabemos muy bien que si ya tenemos dos, la batería y tenemos el cable, ¿ok? Para que haya una fuerza o una corriente eléctrica. La 3 sería la carga o resistencia conectada al circuito. Una resistencia o consumidor conectada a un circuito que ofrezca resistencia al paso de la corriente eléctrica se tiene como consumidor a cualquier dispositivo que para funcionar consuma energía eléctrica, como por ejemplo una bombilla, una lámpara, el motor de cualquier equipo, una resistencia que produzca calor, un televisor o cualquier otro equipo electrodoméstico
que tengamos, ¿verdad? Tenemos entonces, perdón, sentido de la circulación de la corriente eléctrica. Cuando las cargas eléctricas circulan normalmente por un circuito, sin encontrar un camino, nada que interrumpa el libre flujo de los electrones, decimos que estamos ante un circuito eléctrico cerrado. Así como lo estamos viendo a continuación en la gráfica, ¿ok? Leemos la definición, lo entendemos, es muy importante que lo veamos. Tenemos la batería, tenemos los conductores, el switch, el interruptor, así como lo vemos ahí. Dice que cuando las cargas eléctricas circulan normalmente por un circuito sin encontrar en su camino nada que la interrumpa, el libre flujo de los electrones, decimos que estamos ante un circuito eléctrico cerrado, tal cual como lo vemos ahí, ¿ok? Si por lo contrario la circulación de la corriente eléctrica se interrumpe por cualquier motivo y la carga conectada deja de recibir corriente, estaremos ante un circuito eléctrico abierto, ¿ok? ¿De qué manera? Perdón. Sabemos muy bien que el de arriba es cerrado porque obviamente no hay nada que lo interrumpa, pero si tenemos una sola cosa que lo interrumpa, ya sabemos que va a ser otro sistema fluido, ¿no? Por lo no, por la norma general, perdón, todos los circuitos eléctricos se pueden abrir o cerrar a voluntad utilizando un interruptor que se instala en el camino de la corriente eléctrica en el propio circuito con la finalidad de impedir su paso cuando se ocasiona o se acciona manual. Sabemos que muy bien que nosotros tenemos, cuando hacemos un tipo de circuito, nosotros podemos decir, bueno, sabemos que podemos agarrar ese conductor, lo cortamos, ¿verdad? Colocamos un interruptor y ese interruptor va a hacer que pase o no la corriente eléctrica. ¿Cómo así, profesor? Bueno, va a hacer que pase cuando yo lo quiera, porque cuando yo apriete el botoncito, obviamente él va a prender y yo voy a hacer que fluya la corriente y de pronto si es un bombillo que va a prender, va a prender. Si es un televisor de pronto que quiero prender, va a prender. O sea, el flujo de corriente lo voy a utilizar yo manualmente, ¿ok? ¿Cómo se mueven los electrones en un circuito? Un circuito eléctrico abierto, la corriente circula siempre del polo negativo al polo positivo de la fuente de la fuerza electromotriz, así como lo podemos observar aquí, tal cual como hemos visto los demás. Un circuito cerrado, en este circuito los electrones circulan que se interrumpan en su flujo entrando por el lado negativo, entrando por el lado donde está el foco hacia el lado donde está la batería, ¿verdad? Entonces, la intensidad de corriente eléctrica, si un conductor ofrece poca resistencia al tener mayor diámetro, el paso de la corriente será mayor y la cantidad de electrones que circulen por el circuito será mayor en comparación con la otra carga que ofrezca la mayor resistencia. De la misma forma, un conductor de diámetro pequeño presenta mayor resistencia. Esto provocará que la circulación de los electrones se dificulte, mientras que otro conductor con la mayor diámetro tendrá menor resistencia, dejando pasar mayor cantidad de electrones. Eso quiere decir que si el cablecito es un poquito más largo, ¿verdad que sí? Obviamente va a dejar pasar más electrones y obviamente si es más corto va a dejar pasar menos. Eso va a formar parte de la resistencia. Esto también lo vemos nosotros cuando tenemos cables de diferentes medidas. Obviamente nosotros nos damos cuenta que estos cablecitos tienen la función de ser más resistente ante el amperaje de cualquier situación o electricidad. Cuando se aplica una fuente de tensión externa, como por ejemplo una batería, a los extremos de un material de conductor, de cable por ejemplo, se está aplicando un campo eléctrico sobre los electrones libres. Este campo provoca el movimiento de los mismos en dirección terminal positivo. Los electrones son atraídos, absorbidos por el terminal positivo y repelidos, inyectados por el negativo. ¿Por qué se mueven los electrones? La corriente eléctrica es el flujo de carga eléctrica, normalmente a través de un cable metálico o cualquier otro conductor eléctrico, debido a la diferencia de potencial creada por el generador de corriente de fuerza electromotriz. Es el trabajo que se debe realizar en una fuerza eléctrica para mover una carga positiva, Q, desde el infinito, donde el potencial es cero, hasta ese punto. Dicho de otra forma, el trabajo que se debe realizar una fuerza externa
para traer una carga Q desde el infinito hasta el punto considerado en contra de la fuerza eléctrica. Tenemos entonces que la corriente eléctrica a través de un conductor, un material conductor, posee una gran cantidad de electrones libres, por lo que permite el paso de electricidad a través del mismo. Sabemos que estamos hablando del mismo cable, ¿verdad? Que si una característica de los electrones libres es que incluso sin aplicarles un campo eléctrico externo, se mueven a través del material de forma aleatoria debido a la energía térmica. En el caso de que no tengan aplicando ningún campo eléctrico, cumplen con la regla de que la medida de estos movimientos aleatorios dentro del material es igual a cero. Los electrones. En los elementos conductores, los electrones son libres debido a que están muy débilmente unidos al átomo. Pueden saltar de un átomo a otro, así como lo vemos en la gráfica. La energía asociada al movimiento de los electrones es la energía eléctrica. Cuando hay un número muy grande de electrones moviéndose por el conductor, es el que dominamos energía eléctrica. Medición de la intensidad de la corriente eléctrica o amperaje. Sabemos muy bien que existen obviamente mediciones para esto. La medición de la corriente que fluye por un circuito cerrado se realiza por medio de un amperímetro o un miliamperímetro, según sea el caso conectado a la serie del propio circuito eléctrico. Para medirla se emplea el amperímetro y para medir las milésimas de amperaje se emplea el miliamperímetro. Esto se utiliza muchísimo, obviamente, cuando hay unas cargas bastante o cuando la persona va a trabajar con corriente eléctrica para saber si los conductores están pasando mucha corriente, poca corriente, o para medir de pronto en un hogar si está consumiendo mucha electricidad un cable o si hay demasiada energía en algunos sitios o qué sé yo, ¿no? Esto es muy importante también que se sepa porque por medio de esto, obviamente, las personas pueden regular algunas cosas también, ¿verdad? La intensidad de circulación de corriente eléctrica por un circuito cerrado se puede medir por medio de un amperímetro, como lo acabo de comentar, conectando en serie con un circuito mediante la inducción electromagnética, utilizando un amperímetro. ¿Cuáles son los tipos de corriente eléctrica? Tenemos entonces la corriente directa o continua. La corriente directa se caracteriza porque los electrones circulan siempre en un solo sentido, es decir, fluyen en la misma dirección del polo negativo al polo positivo. Este tipo de corriente es muy utilizada en los aparatos electrónicos portátiles como radios, linternas, calculadoras, que requieren un voltaje relativamente pequeño. También usada en barcos automóviles, pero con una fuerza electromotriz más grande de mayor capacidad. Generalmente estos aparatos no pueden tener cambios de polaridad, ya que se pueden acarrear daños irreversibles en el equipo. Corriente alterna. La corriente alterna se diferencia de la directa o continua en que cambia su sentido de circulación periódicamente, primero en un sentido y después en el sentido opuesto. La corriente alterna es el tipo de corriente más empleado en la industria, en cualquier industria. La corriente alterna de uso doméstico e industrial cambia su polaridad o sentido de circulación 50 o 60 veces por segundo. Según el país que se trate, esto se conoce como frecuencia de la corriente alterna. La intensidad de la corriente alterna se debe al mayor o menor número de electrones que se oscilan en cada sección del conductor. Para subir y bajar el voltaje se usan transformadores. Sabemos muy bien nosotros que tenemos en nuestras casas, en nuestras residencias, en nuestra urbanización, nosotros nos damos cuenta que existen transformadores, tal cual como el que estamos viendo a continuación, que hacen medir nuestra electricidad. Pues eso sirve para subir o bajar dependiendo lo que necesitemos. Si nuestra urbanización necesita, por ejemplo, 1000 para que funcionen nuestros aparatos electrodomésticos, él va a regular eso, y si se pasa, es precisamente para eso es ese contenedor, para para transformar la energía que viene de 5000 a 1000 o para transformarla y almacenarla, ¿ok? Es muy importante
que reconozcamos y sepamos que todo este tipo de definiciones nos ayudan a nosotros a mantener un poquito mejor nuestro conocimiento acerca de la electricidad. Pues sabemos muy bien que estas definiciones nos ayudan a nosotros a expandir un poquito más y a conocer un poquito más de pronto de lo que no conocíamos, ¿ok? Es importante también que reconozcamos que nosotros tenemos en nuestros hogares muchísimas cosas eléctricas que sabemos que, o sabíamos o no sabíamos que a veces teníamos, que podemos tener cosas aislantes, conductores, que podemos tener también cómo medir la frecuencia de la electricidad, que sabemos que podemos bajar la intensidad de una corriente de pronto. Y bueno, con este tipo de definiciones nosotros nos damos cuenta que podemos de alguna manera aprender pues acerca de esto que nosotros mismos tenemos en nuestros hogares. Así que bueno, espero que haya sido de su agrado, que podamos aprender un poco más cada día. Muchísimas gracias por su atención. Nos vemos en una próxima edición.